20 provincias en los últimos meses, ¿no? También pasó por el Chaco y pasó por Corrientes hace poquito. Y ayer hicimos la presentación en la ciudad de Buenos Aires, hicimos un acto en el barrio Constitución, y la semana que viene hacemos un locro grande en La Matanza, ¿no? Mencionaba Salta entre sus giras en los últimos días y estuvo participando fuertemente en las elecciones en Salta, en lo que es el movimiento. De hecho, fue una de las 3 alianzas que tuvo la fórmula del electo gobernador. Sí, claro. Sí, nosotros tenemos un acuerdo político con él y tenemos fuerza electoral, ¿no? El secretario general nuestro fue, que además es director de la Universidad Provincial de Oficios de UPECO, fue candidato a legislador provincial, entró el legislador provincial y llevó 2 listas a concejales, una nuestra y otra de aliados, y metimos 7 concejales en la ciudad de Salta. O sea, hicimos una elección fuerte. Después sacamos un par de intendentes en localidades chicas del interior y otras concejalías en localidades del interior. O sea, tenemos una fuerza. En realidad, en todo el noroeste somos fuertes política y electoralmente. En Tucumán llevamos candidato a gobernador nuestro, ¿no? A Federico Mazo, que es diputado provincial, y seguramente vamos a hacer una buena elección. Y en el caso de Santiago del Estero no tienen elecciones, pero nosotros tenemos diputados provinciales, concejales en Santiago, concejales en La Banda. Vamos solo a las elecciones. En la última elección llevamos, digamos, a Fernando Jiménez, de candidato a intendente de Santiago del Estero, sacó casi el 10% de los votos. O sea, tenemos vigor electoral en una provincia difícil. Si te descuidas, más difícil que Formosa, ¿no? O sea, y ahora Córdoba también, que también están con un... En Córdoba nosotros en Córdoba tenemos un acuerdo previo, digamos, en la municipalidad con Yarlora, y ahora vamos a las elecciones en acuerdo, digamos, con el justicialismo cordobés, con Yarlora, digamos, con el candidato de Chiaretti, y bueno, es una elección difícil, en parte porque Juntos por el Cambio en esa provincia es vigoroso de hace tiempo, y además porque el kirchnerismo ha puesto su propia fórmula, entonces en alguna medida divide los votos, y bueno, es una elección difícil, pero bueno, Yarlora es un muy buen candidato, ha hecho una excelente intendencia en Córdoba, ¿no? Mencionaba el kirchnerismo y directamente recuerdo la editorial que escribió a fines de enero respecto, no recuerdo bien exactamente, pero tengo anotado el manifiesto Fracaso de Cristina y el kirchnerismo. Es una editorial que la compartió fines de enero. Bueno, a las pruebas me remito. ¿Escuchaste el reportaje de ayer? Sí. Reconoció la derrota. Prácticamente reconoció la derrota. Dijo, vamos a ir a una elección de 3, el frente de todo está débil, falta un mes, no tienen candidato, ¿no? O sea, para no hablar de la realidad económica del país, ¿no es cierto? Es decir, en mi opinión, el gobierno ha tenido un fracaso, ¿no? O sea, no ha hecho un buen gobierno. Entonces, a mí me da la impresión, digamos, de que en alguna medida se le ha abierto nuevamente el camino a la derecha en la Argentina, porque sobre el fracaso de un gobierno, digamos, que toma banderas populares, ¿no es cierto? Aunque no sea muy coherente, porque yo creo que Massa no tiene banderas demasiado populares, ¿no es cierto? Sobre un gobierno que en ese terreno, ¿no es cierto?, aún con situaciones difíciles, porque hay que reconocer, tuvimos la pandemia, la sequía, la guerra en Ucrania, ¿no? Hay que reconocer esa cosa. Aún así, hace un gobierno tan deficiente, sobre eso se monta la derecha, porque si no, es inexplicable que aparezca un tipo como Milei que diga que el mejor presidente de los argentinos fue Menem, ¿no es cierto? Y que piense que el camino de Menem, porque cuando lees ese programa que ha elaborado, que el camino de Menem es el camino de salida a la Argentina. Todos sabemos cómo terminó el camino de Menem. No sé, este mar de pobres que tenemos nosotros ahora se iniciaron con Menem, cuando él privatizó las empresas del Estado, destruyó el entramado industrial abriendo la economía, ¿no es cierto? Se generó un nivel de desocupación y después un nivel de pobreza dura que hasta nuestro día permanece. Que puede aparecer un personaje como Milei diciendo
que ese fue el mejor presidente que tuvimos los argentinos y que es irrepetible esa experiencia, bueno, solamente, digamos, un cuestionamiento muy fuerte a la acción del actual gobierno puede permitir eso. No hay otra forma de entender, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué le parece las palabras de la vicepresidenta en el contexto en el que, como lo decía usted, ¿no? Se ve como también los ánimos se ven impactados. Todo se espera a ver qué va a pasar también el 25, si va a haber un cambio, si va a haber una marcha atrás respecto a este anuncio. ¿Qué analiza usted? Ayer lo retó de insistirle que sea candidata. No sé si medio le dijo, usted no entiende lo que yo le digo, una cosa así. A mí me da toda la impresión de que ella ha decidido no ser candidata. No ser candidata. El argumento que da de que está proscripta, que pueden proscribir la Corte Suprema, etcétera, sin negar que la Corte Suprema, como casi todas las Cortes Supremas, no todas, pero casi todas, tiene intencionalidad política, evidentemente, es muy difícil de ver de que ella verdaderamente esté proscripta, ¿no? O sea, judicialmente. No está proscripta porque ahora tiene que ir a casación menos de un año, tienen que declarar testigos, etcétera, etcétera. Y después, si casación se pronuncia en contra, tiene que ir a la Corte Suprema. O sea, acá hay un proceso, por lo menos, de 2 o 3 años. En Menem duró como 5 o 6 años, digamos, pero por lo menos 2 o 3 años. Así que, digamos, la argumentación de que está proscripta es débil, ¿no? Pero ha tomado la decisión para mí ya es una decisión irrevocable la que ha tomado, porque en realidad es muy difícil que una persona como ella, que en general no se desdice, no suele decir una cosa y después otra, porque hay mucho, el propio presidente Alberto Fernández a veces dice una cosa y después dice otra, ¿no? Ni te digo Massa, ¿no? No te digo Massa, pero ella en general no tiene esa conducta política. Dijo primero, hace ya varios meses atrás, que no iba a ser candidata. Después lo volvió a ratificar en la carta al Partido Justicialista y lo vuelve a ratificar ayer en el reportaje. Mi opinión es que no va a ser candidata, ¿no? Bueno, eso pone en una situación muy compleja al frente de todos a un mes, ¿no? Porque no tiene masa. Está muy mal la economía. Está muy mal. La inflación de mayo va a orillar el 10%, ¿no? Con todo lo que eso significa. Y la van a informar el 13-14 de junio, es decir, previo a la inscripción de las candidaturas. A mí me parece que es difícil que Massa pueda, no digo que no va a ser porque ellos deciden, pero me parece que es difícil. Entonces entran después, por detrás de eso, en un panorama no solo de candidatos no muy fuertes, sino más de candidatos que tienen diferencias entre ellos. ¿No? Es decir, que muy probablemente van a ir a una interna. Bueno, hay diversas versiones, pero Guado dijo no vendría mal una interna, Rossi dijo acá hay que resolverlo por interna. Es decir, es como que se aproxima una interna de candidatos débiles. Yo creo que Cristina expresó eso en el reportaje de ayer, cuando ella dijo que el Frente de Todos estaba débil y que vislumbraba una elección de tercios y que el objetivo era entrar al balotaje, ¿no? Para un gobierno del peronismo y del kirchnerismo, que el objetivo en una elección sea entrar al balotaje, habla de una debilidad manifiesta. Es decir, en el 2015, ¿no es cierto?, no estaba ni en discusión que iban a ir a un balotaje, ¿no? Es más, ni siquiera estaba en discusión que iban a ganar la primera vuelta. No estaba en discusión y ganaron la primera vuelta, ¿no? Solo que, bueno, después en el balotaje hubo una confluencia de votos alrededor de Macri que le sacó 2 puntos, 3 puntos a Scioli y ganó. Pero no ir al balotaje no existía, ¿no? No existía además en el pensamiento del peronismo desde hace mucho tiempo, desde Alfonsín cuando le ganó en el 83. Después, ¿no? O sea, eso habla de que Cristina está visualizando una oferta política
débil de este gobierno, ¿no? Débil de este gobierno. Mi impresión es esa, de que tienen dificultades. Humberto, es a veces hasta cuando lo hablamos en la mesa de producción, el tema de cuáles son los ejes que se están planteando para una elección tan importante como las que se están por venir, y ejes como dolarización sí, dolarización no. Es sorprendente que se lo plantee, pero mi pregunta es cuáles son los ejes que plantea el movimiento Proyecto Sur para esta elección. ¿Cómo se está preparando en mentalidad de los puntos que más va a ser foco? Nosotros tenemos una visión de que sobre la mala performance de este gobierno se ha abierto camino a la reintroducción de las ideas de la derecha. Esto de dolarización se discutió por primera vez a finales del gobierno Menem. No es nuevo, se discutió y se volvió a discutir en el gobierno de la Rúa, ¿no es cierto? El gobierno de Menem, además, la convertibilidad no era una dolarización, pero se le parecía bastante, porque vos te privabas de tener política cambiaria y política monetaria, ¿no es cierto? Entonces estaba, ¿y con qué moneda? Con el dólar. Entonces no era una dolarización, pero se le acercaba bastante. Es decir, sobre semejante crisis económica, inevitablemente renacen las ideas de la derecha, que por supuesto, lejos de sacarnos de la crisis, nos van a sumir más en la crisis, porque estas ideas se aplicaron con Martínez de Oz y la dictadura, se aplicaron con Menem, se aplicaron con De la Rúa y se aplicaron con Macri, ¿no? 4 gobiernos que terminaron destruyendo este país, digamos. Entonces, que renueven esto de la dolarización, el achicamiento del Estado. Cantinela de todos los candidatos de derecha desde que yo recuerdo, y yo recuerdo de hace mucho, porque hace 50 años que hago política, ¿no es cierto? Que desde Alzogaray hasta la fecha hay que achicar el Estado. ¿Qué es achicar el Estado? Y achicar el Estado es dejarle cobrarle impuestos a los ricos y a las grandes empresas, ¿no? Y para compensar eso, cortar jubilaciones, salario, empleo público, obra pública. Eso es achicar el Estado. Bueno, que vuelve a introducirse la idea de achicar el Estado, que vuelve a introducirse la idea de la dolarización, que vuelve a introducirse la idea de la privatización de la salud y la educación pública, o sea, que sea solo para los que tengan plata, ¿no es cierto? Que renazcan todas esas ideas, bueno, tiene que ver con la mala gestión que finalmente ha hecho el gobierno al frente de todo. Ahora, ese es el debate que tenemos, ese es el debate. ¿Por qué? Porque la Argentina que se viene es una Argentina que, aunque hoy no parezca, en semejante situación va a tener mucho más recursos. Porque al agro, ¿no? El agro muy afectado por la sequía este año, pero el agro hizo 140 millones de toneladas de grano en el 21. Y seguramente va a ser más porque incorporan tecnología y todo lo demás. Se le suma Vaca Muerta, que ya está madura. Es decir, cuando termine en el gasoducto, cuando termine en otro oleoducto más, ¿no es cierto? Este año ya vamos a exportar petróleo. Y vamos a cubrir, si terminan ahora en junio el gasoducto, vamos a cubrir una parte importante del consumo interno que va a ser innecesaria las importaciones, o sea, no alivia el sector externo, ¿no es cierto? Y si además se hace una planta de licuefacción de gas para poder exportar más todavía. A eso súmale el litio, ¿no es cierto? Y en los años que se vienen también la minería, porque la electrificación del mundo para las energías limpias viene de la mano del uso del cobre, ¿no? O sea, los cables llevan cobre, entonces, y nosotros tenemos cobre. Bueno, esa Argentina está en discusión. ¿Y qué hace Milei? Frente a la crisis actual, ¿no? Y al desánimo frente al gobierno del Frente de Todos, ¿qué hace Milei? Está encargado de introducir las viejas ideas de la derecha. Ese es el papel de Milei. Es decir, los sectores... Milei trabajaba para Euronequian y seguramente debe trabajar para varios bancos, ¿no? O sea, le han dado la tarea de introducir nuevamente en ese escenario político las ideas de derecha. ¿Para qué? Para que las ideas no se vayan a un proyecto nacional y popular. Yo lo he escuchado en diversas oportunidades a Capitanich, ¿no? Es más, lo escuché hace poquito, digamos, 4 o 5 propuestas en C5N que tiraba. Me parece que estaba Leandro Santoro y le hicieron un reportaje a él, ¿no? Él está pensando el país futuro, ¿no? Y está planteando un proyecto nacional sobre un país con riqueza. Vos no te olvides que acá los proyectos nacionales siempre hicieron pie en la Argentina en momentos de buena situación económica del país.
Irigoyen, después de la Primera Guerra Mundial, donde los precios de las materias primas agropecuarias se fueron para arriba. Perón, después de la Segunda Guerra Mundial, donde sucedió lo mismo, y él capturó con el YAPI, ¿no es cierto?, la renta agraria. Y Kirchner cuando pegó el salto a la soja. Es decir, los tres proyectos nacionales más serios que tuvo la Argentina en este siglo, ¿no?, vinieron de la mano de situaciones económicas favorables, ¿no? Un contexto internacional. Favorable, con un contexto internacional favorable que nos favorece a nosotros. Bueno, ahora se viene eso. Ahora se viene eso. Eso saben todos y todos discuten eso. ¿Y qué hace la derecha? Introduce las ideas de que en ese contexto son las ideas de la derecha las que pueden sacar para ahí adelante. Entonces hablan del país agroexportador, de Roca, ¿no? Como hablaba Macri, de Roca. Macri quería ser un nuevo Roca, Carlos Menem también quería ser un nuevo Roca, ¿no? Hablan, digamos, de la dolarización, de atarnos a los Estados Unidos, ¿no es cierto? Es decir, en ese proceso que viene favorable en lo económico a la Argentina, habrá que ver en qué momento y cuándo, etcétera, pero se viene, ¿no? La derecha introduce sus ideas. Y nosotros lo que tenemos que hacer es introducir las ideas del campo popular. El problema de este gobierno, que en una parte de la sociedad le creen y en otra parte no le creen, pero en otra parte de los sectores populares. Nosotros tenemos mucho trabajo en los sectores populares, vos lo conocerás acá en el Chaco, ¿no es cierto? Y hay un desánimo muy grande del gobierno. Entonces te entra Milei. Entonces, ¿cuál es el debate que nosotros tenemos que poner en estas elecciones? El debate que es posible un proyecto nacional y popular realmente, que es posible, que no es cierto que está fracasado, que lo que está fracasado son las ideas de la derecha, porque ese es el gran debate que tiene la Argentina en los próximos años. Humberto, ¿cómo continúa la agenda hoy? Bueno, ahora creo que vamos al Diario Norte y a otro diario, y después, bueno, me voy a juntar con la dirección del partido, y a las 6 de la tarde vamos a hacer un plenario de dirigentes de toda la provincia, bueno, para charlar todo este proceso que está sucediendo, las elecciones y lo que se viene en la Argentina. Humberto, agradecemos tu tiempo, que hayas venido a los estudios de Ciudad Televisión. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y bueno, felicitaciones por el programa.